Buenas tardes, hermanos, amigos e invitados. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Hoy es domingo 26 de julio y es un gusto para mí estar aquí al frente pudiendo dirigir este culto. Quiero agradecerles, hermanos, que ya se han conectado, y también agradecemos a Dios por aquellos que en el transcurso de este evento se van a ir conectando. Vamos a dar inicio, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer una oración, quiero pedir a mis hermanos del consejo que pasen aquí al frente conmigo. Solicito a mis hermanos del consejo que pasen aquí al frente conmigo. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios de que hoy nos permite poder regresar a este lugar, de que Dios nos ha guardado hasta hoy de esta pandemia, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios. Y aquí están conmigo mis hermanos del consejo. Estamos agradecidos con Dios. Y también les pido, mis hermanos, que sigan orando por nosotros, por este consejo de la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Arara, para seguir adelante en la obra del Señor que ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Vamos a agradecer a Dios, vamos a iniciar, y les pido, mis hermanos, que nos lleven en oración a cada uno de nosotros, mi hermano Marcos, mi hermano Gibran, mi hermano Agustín, mi hermano Noé, mi hermano Luis, y por un servidor, ¿sí? Llévenos en oración, hermanos. Congregación, llévenos en oración. Vamos a darle gracias a Dios en este día y vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar este culto el día de hoy, domingo 26 de julio del 2020, el cual marca historia también para la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor, porque nos has guardado, Señor, de toda enfermedad, Padre, porque tú, mi Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú con nosotros en este momento que vamos a iniciar este culto, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, mi Señor, seas redarguyendo los corazones, Padre. Todo aquel que se conecte, Señor, todo aquel que no te conoce, Señor, que sea convencido por tu palabra y no por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este lugar, Señor, pidiéndote, Señor, que tú lo guardes, lo resguardes, Señor, al igual que los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestros invitados que se están conectando por este medio, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor, porque hasta hoy tú nos has guardado, Señor, de toda enfermedad, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos del consejo. Y vamos a continuar. Vamos a agradecerle a Dios por estos tiempos, ¿verdad? Sin duda, Dios ha tenido cuidado de cada uno de ustedes, ha tenido cuidado de nosotros, y cómo no agradecerle a Dios en todo tiempo, en todo momento. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a iniciar. Si tiene ahí su Biblia, amigo invitado, vamos a leer la carta primera a los tesalonicenses, recordando que el apóstol Pablo hablando a los de Tesalónica, pero también recordando que Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ir a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer versículo 16, 17 y 18. Vuelvo a repetir, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Y si no tienes una Biblia, no te preocupes, escucha palabra de Dios y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a leer, mis hermanos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando leemos esto, cuando vemos estad siempre gozosos, es una forma de expresar la alegría y la felicidad que hay en el ser. Pero recordemos que lo que nos trae gozo a nosotros es la palabra de Jesucristo. Lo que nos trae gozo a nosotros es lo que leemos, lo que oramos, lo que le pedimos a Dios en nuestras oraciones. Pero dice que dar gracias en todo.
porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a dar gracias en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como personas. Algunas personas han perdido su empleo, algunos han perdido un ser querido, pero dice que estar siempre gozosos, estar alegres, contentos, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta, hermanos. Entonces vamos a agradecerle a Dios y tengamos en cuenta, hermanos, lo que nos pide, estar siempre gozosos, orar sin cesar y reconocer que lo que vivimos es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con 2 cantos para continuar con nuestro tema. Gracias, hermano Gibran. Mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Vamos a entonar 2 cantos para la honra y para la gloria de Dios, cantos extraordinarios, cantos maravillosos que nos fortalecen. En medio de toda esta situación, en medio de cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Y vamos a entonarlos, mis hermanos, ahí donde usted está, como lo hemos dicho siempre. Usted eleve ahí su voz a Dios, no por estar ahí en casa y verlo a través de una transmisión, no lo haga. Recuerde que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Así que vamos a entonar estos cantos. Este canto se titula ¿Quién nos separará? Y basado en lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará de su amor? Absolutamente nada. La respuesta a esto es absolutamente nada nos puede separar de su amor. Y vamos a entonar estos cantos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Y tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús.
Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar de su amor. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por ello, por esta palabra tan extraordinaria que podemos de igual forma entonar como una oración en agradecimiento a nuestro Dios. Y vamos a entonar este canto también basado en la carta de Pablo a los Corintios. Somos nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura, de tal manera que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. Él puede hacer las cosas nuevas, no cubre, no tapa con curita ahí, con una venda, no, Él hace nuevo todo. Él limpia y purifica, santifica, y le damos gracias a Dios por ello. Vamos a entonar este canto. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. El que está en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, en Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. Una vez más, el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, en Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. Gloria a Dios, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Le damos gracias a Dios por ello. Doy paso a mi hermano Guillermo para continuar con la dirección. Dios les bendiga. Gracias, hermano Gibrani. Ese canto, sin duda, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Verdad? Dice que ni lo profundo ni lo alto, ni la vida ni la muerte. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Y vamos a continuar, hermanos. Vamos a seguir agradeciéndole a Dios, dándole toda la gloria y la honra a Él. La gloria es para Dios. No se la damos a un hombre, no se la damos a alguien, sino se la damos a Dios. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a continuar. Tenemos oración por agradecimiento y peticiones. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano en agradecimiento a Dios? Que Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Aún en medio de la situación que estamos viviendo, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Dios ha hecho maravillas. Dios ha revelado su poder. Y sé que todos tenemos agradecimiento hacia Dios, todos. Sin duda, no hay de qué agradecerle a Dios. Cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando salimos, cuando dormimos, cuando recibimos algo, siempre agradecidos a Dios, ¿verdad? Y para eso quiero pedirles, mis hermanos, que todos sabemos que hay peticiones en los corazones por algún ser querido, por alguien que está pasando por enfermedad, por escasez, por sanidad. También hay peticiones, sé que hay peticiones por parte de ustedes para que Dios pueda alcanzar a aquellos que aman a sus familiares queridos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios y ponga su petición delante de Dios. Dios sabe de lo que tiene necesidad, pero también hay que orar a Dios y hay que pedirle a Dios nuestras peticiones, hay que ponérselas delante de Él y esperar en su voluntad, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a hacer esta oración de agradecimiento y ponga ahí también sus peticiones, hermano, amigo e invitado. Pídale a Dios que si es su voluntad, que obre conforme lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos nuevamente aquí, Señor. Hemos entonado 2 cantos, Señor. Hemos agradecido, Padre. Hemos visto, Señor, que nada nos puede separar de tu amor, Señor. Hoy, mi Señor, venimos delante de ti, Padre, como un olor grato, Señor, como ese olor fragante que llegue a ti, Señor. Queremos que nuestras oraciones, nuestras peticiones lleguen delante de ti, Señor. Tú sabes, Padre, y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, por lo que nos has guardado, Señor. Y aún por lo que estamos viviendo, Señor, te damos gracias, Señor. A veces es difícil, es complicado cuando vivimos la situación, Señor, cuando vivimos esa tormenta, Señor. Pero reconocemos, Padre, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Y también, Señor, venimos delante de ti, Padre, poniendo en tus manos cada petición, Señor, que hay en los corazones de nuestros hermanos, de aquellos que nos están conectando a través de este medio, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que todo te pertenece, Señor. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay fuera de esto, Señor, a ti te pertenece, Señor. Y solo a ti venimos, Señor, en agradecimiento, Padre, y pidiéndote, Padre, por las peticiones que hay en cada corazón de mis hermanos, Señor. Te agradecemos, Padre, por el tiempo, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de aquellos de los que te buscan, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro culto. Y para eso vamos a pedir a mi hermano Gibran que nos lleve a cabo con un canto más en este momento. Gracias, hermano. Vamos a entonar este canto, basado en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía, y que así sea todos los días de nuestra vida. Y hagamos este salmo una oración y elevémosla a nuestro Señor en este canto. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti
buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto más, mis hermanos, y que ese sea el anhelo de nuestro corazón, que Él nos llene todos los días de nuestra vida. Pero para que eso suceda, nosotros debemos de responder a Él en amor, de corresponderle a Él en ello y buscar su rostro, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como el alimento diario para nuestra vida. Así tenemos nosotros que buscarle a Él, para que Él pueda llenarnos, para que Él pueda saciarnos día a día de su presencia en nuestras vidas. Vamos a entonar este último canto. Jesús es suficiente, y así lo es, mis hermanos. Él es suficiente, Él basta para nuestras vidas. No hay absolutamente nada más que pueda llenar nuestras vidas como solo Él puede hacerlo. Y vamos a entonar este canto. No hace falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad.
hace falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta nada. Él es suficiente para nuestra vida. Dios los bendiga, mis hermanos. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro culto. Hemos hecho oración a Dios, hemos entonado cantos, hemos dado agradecimiento y peticiones delante de Dios. Y vamos a continuar, mis hermanos, vamos a continuar con la predicación. No endurezca su corazón, hermano. No endurezca su corazón, es palabra de Dios. Escuche lo que Dios trae a través de este tema, a través de nuestro hermano que va a compartir el día de hoy. No endurezca su corazón, hermanos. A veces es muy fácil estar en la parte de atrás y es muy fácil a veces cuestionar. Lo que yo le pido, hermano, amigo invitado, es que escuche. Es palabra de Dios lo que trae nuestro hermano para poder predicar, poder hablar. Y sin duda, hoy en día los que estamos aquí enfrente lo hemos hecho con amor y con temblor a Dios, ¿verdad? Porque toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar, vamos a la predicación, y para esto vamos a pedir a nuestro hermano Gibran Telles que pase al frente para que nos lleve a cabo con la predicación. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Gibran. Bien, mis hermanos, pues es un gusto y una bendición estar aquí una vez más con ustedes. Ahora, bueno, pues ya en este lugar. Gracias a Dios por ello, porque nos permite hacerlo. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios en este tiempo. No sin antes orar a Dios. Y ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a hacer una oración a Dios. Aliste su corazón. Yo sé que probablemente el estar en casa a veces nos provoca pues tal vez distracciones en algunas cosas, los pequeños a veces, pero enfoque su corazón en estos momentos
a la palabra de Dios, pida a sus hijos estar tranquilos, de igual forma escuchar la palabra de Dios, a sus jóvenes, estar atentos a la palabra de Dios. Es un breve tiempo el que estamos aquí, mis hermanos, y que así sea no solamente en este domingo, sino que así haya sido en todos los domingos que nos hayamos conectado, y que así siga siendo, porque bueno, sé que es complicado las distracciones a veces en casa, pero hagámoslo porque es bueno, porque es agradable y necesitamos seguir nutriendo nuestra vida con la palabra de Dios. Así que ahí donde está usted, hermano, incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día por la vida que nos has dado, Señor, y porque ahora nos permites estar aquí, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha tenido en conocimiento de tu palabra, Señor, hasta estos momentos, a pesar de la situación. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, Señor, por quienes están invitados, por quienes nos ven. Gracias por ello, Señor. Bendíceles, Padre, las circunstancias. Hemos orado por las circunstancias que ellos viven, Señor, que nosotros vivimos, las hemos puesto en tus manos, sabiendo que tú estás en control. Y queremos ahora enfocarnos en tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, y que no solamente esta palabra es exclusiva para algunos, sino que es para todos, incluso para mí mismo, Señor, que has hablado a mi vida a través de ella, Señor. Y que cada quien apliquemos, Señor, en oración a ti, rogándote que nos cambies, que nos ayudes en aquello que tenemos que cambiar, en aquello que batallamos, en aquello que aún, Señor, no hemos querido tal vez cambiar con nuestras propias fuerzas, que te dejemos a ti, Señor, moldearnos a tu imagen y semejanza hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, anhelamos y deseamos eso en nuestros corazones, Padre, que nuestros oídos espirituales estén atentos, nuestros corazones dispuestos. Quita toda distracción, quita todo lo que no es de ti, y si llegase a haber alguna distracción, que nosotros podamos decidir, Señor, preferir escuchar tu palabra, Señor, a atender esa distracción, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues antes de darles la cita base, me gustaría comenzar en este momento, antes de la cita base, con la introducción y con el título, un título tal vez un poco que me gustaría que nos dejara pensando durante este tiempo. El título de este mensaje es: debemos aprender a temer. Pues debemos aprender a temer. Podría parecer quizás un poco, pues, ¿qué le pasa ahora al hermano, no? Quiere infundirnos temor, quiere infundirnos, ¿cómo está esto, no? El temor, bueno, ha invadido a todas las personas durante las décadas. El temor entró a la humanidad prácticamente desde el momento en que Adán y Eva decidieron fallarle a Dios, cuando el mundo cayó totalmente por el pecado de Adán y Eva, y que a partir de ello todos los que nacemos de todo ello, pues nacemos con esta naturaleza pecaminosa. El temor ha invadido entonces durante todas las edades al mundo, hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta que Dios, Cristo, venga. Y no estamos hablando del temor que probablemente tiene como reacción nuestro cuerpo, que por naturaleza Dios ha puesto en nosotros como para reaccionar. No nos referimos ahorita a ese temor en el que probablemente vamos caminando, no nos fijamos, venimos tal vez pensando en alguna cosa, o sí nos fijamos, pero de repente sale un carro, estamos cruzando y pues nos va a atropellar, y el temor que probablemente como reacción nos dio de lo que podía pasar, el temor que hasta Dios ha creado esa reacción en nosotros, una serie de
de cosas que suceden en nuestro cuerpo, donde neurotransmisores, adrenalina, corre por nuestro cuerpo, que nos hace reaccionar ante la situación, que no nos hace quedarnos parados y reaccionar, correr para, pues, cuidarnos, ¿no? No me refiero a ese temor. Estamos hablando sobre el temor que provoca el miedo al futuro. Probablemente perdimos nuestro trabajo, probablemente han sucedido situaciones, circunstancias que no sabemos qué va a ser del día de mañana. Tendremos para comer, tal vez tenemos a nosotros un familiar con una enfermedad, hablando de lo que sea, no específicamente ahorita de lo que estamos viviendo. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahorita sí, hablando específicamente de lo que está sucediendo con el coronavirus, yo creo que si se hiciera un estudio mundial, porque literalmente esto es mundial, no sé qué porcentaje de la población mundial estaría con temor al coronavirus, inclusive cristianos, que es lo más terrible, ¿no? Cristianos, conocedores de Cristo, conocedores de aquel que nos invita en su palabra constantemente, no temas. Yo no sé qué porcentaje, y me atrevo a decir mundial porque esta situación fue mundial, pero ¿qué porcentaje saldría de un estudio de esta forma, que a cada persona se hiciera un estudio donde se le preguntara si tiene temor de que se contagien, temor a la muerte, temor a que un familiar, a perder a un familiar? ¿Qué porcentaje podría ser? Yo no sé si estoy exagerando o no, me fui muy bajo, pero probablemente un 80-85% de la población mundial se podría decir que verdaderamente teme de esta situación. Constantemente Dios nos invita a no temer, a confiar en Él, a saber que Él está en control. Nos invita a no afanarnos del día de mañana, a no preocuparnos. En Isaías 41, 10 y 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Constantemente encontramos versículos como esto. Por tanto, en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? También dice: mira las aves que no siembran ni ciegan, y Dios las alimenta. Por el vestido, Dios reviste a las plantas, a los lirios del campo. Busca primero, termina diciendo, o en un versículo de estos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué cosa? ¿Algunas cosas? ¿El alimento? No, dice: todo será añadido, pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No temas. Constantemente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos invita a esto, a no temer. Entonces, ¿por qué estás titulando este mensaje debemos aprender a temer? Como por qué fue titulado de esta forma este mensaje. Bien, vamos a la cita base, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y voy a darle lectura ahí donde usted está, sígalo con su vista. Y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida
¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, en Hechos podemos encontrar las primeras cosas que la iglesia primera vivió sobre el cristianismo, la primera persecución de la iglesia, resultado de ello los primeros mártires como Esteban. Los resultados de esa persecución, como pobreza también, en donde a pesar de los mártires, a pesar de la pobreza, a pesar de la persecución, los cristianos no les importaba morir por Cristo, no les importaba morir por lo que creían. Vemos la primera oposición, un grupo de judíos que se oponían a los apóstoles, que se oponían a la iglesia, porque pues esta transformación donde, bueno, los judíos eran los únicos que podían recibir esto, ahora los gentiles también, ahora gentiles convertidos a Cristo también pueden recibir esa salvación. No, pues no puede ser posible. Además de todas aquellas cosas que los judíos tenían y venían arrastrando de la ley, ahora no era así, no era como ellos creían, porque Cristo había venido a pagar el precio, a hacer el perfecto sacrificio. Primer mártir, la primera persecución, la primera iglesia, y bueno, pues la primera disciplina eclesiástica. Y bueno, pues qué disciplina, ¿no? Fue el primer juicio que Dios hizo a la iglesia. Si vamos unos versículos atrás, no podemos omitir el contexto del versículo. Entonces, si vamos unos cuantos versículos atrás, a partir del 32 al 37, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No nos confundamos con esto. Este tipo de versículos lo utilizan demasiado las iglesias carismáticas, las iglesias que hablan de la prosperidad, y dicen: mira, como todo lo que vendas tienes que traerlo a nuestros pies. Todo, si tienes una heredad, la vendes y traes todo completo, y no vayas a sustraer nada, porque mira el siguiente versículo, lo que le pasó a Ananías y a Zafira, va a sacar muerto. Y ellos utilizan esto. No nos confundamos, hermanos, esto no aplica para eso. Y ahorita vamos a ver, debemos aprender a temer. Este temor que ellos infunden a la gente: si no traes todo lo que tienes, mira lo que les pasó a Ananías y a Zafira, o mira, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a dar. Entonces debemos aprender a temer. Este temor que ellos infunden es incorrecto, y esta interpretación que ellos dan a este versículo es incorrecto. Pero nos da luz y nos ayuda a ver el corazón de Ananías y Zafira. ¿Qué pasaba? Bernabé
y algunos otros cristianos tenían propiedades, las vendían, y el total de lo que vendían, eso lo traían a los pies de los apóstoles, obviamente para la obra de Dios, obviamente no con el corazón de dárselo a los apóstoles, sino con un corazón sincero de dárselo a Dios. Pero este es el contexto, entonces debemos tener mucho cuidado de mostrar lo que somos. Ananías y Zafira habían convenido, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, por eso empieza este capítulo con pero cierto hombre. ¿Por qué? Porque los cristianos anteriores, los cristianos que hablan los versículos anteriores, Bernabé, dieron todo lo que tenían, todo lo que habían vendido, su propiedad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. El problema y el pecado de Ananías no fue agarrar un poco de lo que había vendido su propiedad. El pecado de Ananías fue la hipocresía. El pecado de Ananías y su mujer fue la mentira. El decir, bueno, pues me costó 1,000,000, pues le quito, nos quedamos, ¿qué te parece si con 500,000? Pues la verdad es que cuando ellos vieron el costo de lo que habían vendido, dijeron, oye, ya con el dinero en mano, dijeron, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Pues esto nos puede ayudar a comprar un carrito. Bueno, no, había carritos en esos tiempos así, un caballito, un camellito para transportarnos. Podemos tal vez invertirlo para un negocio. ¿Cómo ves? Mira, pues le decimos a los apóstoles, nosotros ya habíamos puesto en nuestro corazón que al venderla íbamos a dar todo, pero pues la codicia de esto, el dinero, pues ya nos llamó la atención, entonces vamos a hacer esto. Planearon entre ellos, dice, su mujer lo sabía. Entonces lo planearon y dijeron, bueno, Ananías a su mujer Zafira, bueno, Zafira, pues mira, vamos a hacer esto. Yo voy a llegar, el dinero lo voy a dar, y pues voy a decir que no la vendimos en 1,000,000, la vendimos pues en 500,000. Estamos suponiendo, yo no tengo ni la menor idea de los costos de aquellos tiempos, ¿no? Pero suponiendo, eso fue lo que pensaron y lo que pasó por su corazón. Entonces, y vamos a hacer eso. Yo llego y tú llegas 3 horas después, así como para pues apantallar, ¿no? Y pues nos vamos a mostrar piadosos, nos vamos a mostrar como los cristianos, como Bernabé, que él dio todo lo que tenía, y pues nadie se va a dar cuenta. Si nosotros decimos que nos costó 500, nos quedamos con 500, con la mitad, y bueno, con lo que ellos pusieron en su corazón, y lo damos diciendo que esto fue todo. Bueno, entonces sucede esto, que él lo da, Ananías da esto, y entonces él quería mostrar cuán piadoso era, él quería mostrar que le vieran lo que él hacía, como los fariseos en su momento que echaban y hacían sonar el dinero, hacían sonar las monedas para que todos voltearan, oh, ¿cuánto dio? Oh, y todo esto Jesús lo condenaba. Entonces el corazón de Ananías y de Zafira había sido corrompido. Debe existir una coherencia de lo que hablamos con lo que vivimos. Lo que hablamos debe ser directamente proporcional con lo que vivimos. Es decir, lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios, nosotros mismos como consejo de la iglesia, ustedes mismos como miembros, como cristianos que han recibido a Cristo en su corazón, lo que yo hablo, si yo hablo palabra de Dios, pues gloria a Dios. Si aún por la palabra que yo pueda hablar, gente puede venir a los pies de Cristo, gloria a Dios, pero mi vida ejemplifica, o mi vida transmite lo que mi boca dice. Somos ejemplos realmente, entonces lo que hablamos debe ser directamente proporcional a lo que vivimos, o al revés. Lo que vivimos en su mayor proporción es directamente proporcional a lo que hablamos, porque nuestro testimonio habla por nosotros. Podemos pensar que engañamos a los hombres, pero es evidente, y en esta historia fue evidente, que no se puede engañar a Dios. Eran personas que se interesaron más en lo material.
Es imposible, la palabra de Dios nos exhorta que es imposible servir a dos señores, porque va a amar a uno y aborrecer al otro más que a uno, más que entre esas dos señores que él, y eso no es posible. Servimos a Dios o servimos a las riquezas o alguna de nuestras de las cosas que hay en nuestro corazón. Cuando dieron cuenta de que era cuando ellos se dieron cuenta de que era mucho dinero, entonces pasa esto, sucede esto, Ananías va y entrega esto con este plan que ya habían ellos tenido en su corazón. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, Ananías podía haber dicho: ok, la vendimos en tanto. Él no había hecho una promesa previa a los apóstoles, no había hecho una promesa previa a Dios, tal vez en su corazón y en su mente sí, pero ya con un sentido de que quiero parecerme a los cristianos que ofrecieron esto, quiero parecerme a los cristianos como a Bernabé, quiero ser como Bernabé, bien visto, no porque en mi corazón esté el deseo de hacerlo, sino porque quiero ser bien visto. Entonces, Dios en su soberanía permitió que Pedro, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da dones, el discernimiento de espíritus pudo haber aplicado aquí en Pedro, porque Pedro se dio cuenta de lo que de lo que ellos estaban haciendo. Entonces Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, aquí no confundamos. Ananías le pudo haber dicho: tú lo dijiste, Pedro, tú lo dijiste, tú lo has dicho. Satanás, ¿qué crees que fue Satanás el que llenó mi corazón? Yo quería traer todo, pero tú lo dijiste, Satanás. No, aquí Pedro ciertamente está preguntando esto: ¿por qué llenó Satanás? Pero la realidad es que lo que Pedro quería hacer era confrontarlo con su condición, confrontar a Ananías con su condición. Dice el comentarista Matthew Henry: el Espíritu de Dios en Pedro le permitió ver el principio de incredulidad que reinaba en el corazón de Ananías. Cualquiera que haya sido la sugerencia de Satanás, este no podía haber llenado su corazón con esa maldad si Ananías no hubiera consentido. Es decir, lo que había en el corazón de Ananías solamente fue tentado por el enemigo, y lo que ya había en el corazón de Ananías, que era el querer ser visto, que era la hipocresía, que era el amor al dinero, solamente salió a relucir. Y esto lo vemos en Santiago 1:13-15, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice Santiago: amados hermanos, no erréis. Y ese es el mismo consejo para cada uno de nosotros. Amados hermanos, no se equivoquen, no nos equivoquemos. No es Satanás, no hay que echarle la culpa, pues es que engañé a mi esposa porque pues Satanás, lo mismo que le preguntó Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pues lo llenó Satanás. No, es la confrontación que Pedro quería hacer para el corazón, para ver si Ananías en su corazón reconocía que se había equivocado, aceptaba su condición. Entonces no podemos echarle la culpa al diablo. Es nuestro corazón corrupto, es lo que nosotros en nuestras concupiscencias somos atraídos y seducidos. Si nosotros permitimos que la tentación pase de la línea que debe de pasar, no es culpa del enemigo, es nuestra culpa, y tenemos que aceptar nuestros errores. No le echemos la culpa a Satanás. Entonces, si nuestros deseos, si nuestros anhelos en nuestro corazón son incorrectos, no va a cambiar absolutamente nada hasta que eso lo sometamos a Dios. Nos arrepintamos, pidamos perdón. Hasta que no sometamos eso a Dios, pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestras maldades y pidamos a Dios que nos ayude ante ellas, absolutamente nada pasará.
El pecado de Ananías no fue que retuviera esa parte, sino que mintiera, como lo acabamos de ver. Él y su esposa querían ser vistos, entonces llega su esposa y 3 horas después dice, cuando los jóvenes ya habían ido a sepultar a Ananías, y en el plan que ellos habían hecho, repito, yo me imagino que han de haber dicho, bueno, tú vas a llegar 3 horas después, desconocemos cuál fue, pero pareciera que era parte como que del plan, ¿no? De su corazón corrupto. Dice, pues llega la esposa 3 horas después y Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y su esposa, con oportunidad pues, de arrepentirse tal vez, de decir, no, ¿sabes qué, Pedro? La realidad es que mi esposo me incitó a decir que la vendimos en tanto para nosotros quedarnos con tanto, pero no, la verdad es que la vendimos en tanto, Pedro. Ella pudo haber dicho eso. Ella tuvo la oportunidad de de haberse arrepentido y de cambiar su historia. Sin embargo, no fue así. Ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Entonces, aquí dos cosas que me gustaría resaltar. Es esto, al decir eso Zafira, pues de igual forma cae muerta. No habían, apenas ya habían terminado los jóvenes de sepultar a Ananías, entran y ya ven a Zafira morir. Y aquí me gustaría resaltar dos cosas que son las siguientes. Cuando muere Ananías, nos dice en el versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Entonces, eso fue cuando Ananías muere, al instante que ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. Aquí una cosa que me gustaría resaltar. Bueno, dos, pero esta es la primera. Los jóvenes fueron quienes realizaron esto. Los jóvenes estaban presentes. Los jóvenes fueron quienes, no fue que sus padres les contaron, oye, ¿qué crees que pasó? No, los jóvenes presenciaron el acto de la muerte de Ananías y de la muerte de Zafira. Y por si no fuera poco, ellos fueron quienes lo sacaron y lo sepultaron. ¿Qué impacto habrá causado esto en los jóvenes? Los jóvenes en nuestra actualidad es un sector que probablemente son quienes tienen menos temor, y no me refiero, bueno, en general aquí sí me refiero a cualquier temor, ¿no? No les importa si salen a las altas horas de la noche, a ellos no les importa mucho esto, y no digo que todo, cierto, pero los jóvenes de nuestra época como que han perdido ese sentido. No pasa nada. Si escucho un poco de música satánica, pues, ¿qué va a pasar, no? El problema de todo esto es que no sean los jóvenes, pues que no conocen de Dios. Ellos van a hacer y van a deshacer como ellos quieran. El problema es que los jóvenes que conocen a Cristo lo hagan. No pasa nada. Digo groserías. ¿Quién me escucha? Mis padres no me escuchan. Mi mamá no me va a decir nada. Las digo en la escuela, las digo en lo oculto. Escucho esto en lo oculto, miro esto en lo oculto. ¿Quién se va a dar cuenta? Lo mismo que pensó Ananías y Zafira. No pasa nada. Tengo un novio inconverso y ¿qué? No pasa nada. No va a suceder nada, aunque sé que la palabra de Dios pues no le agrada, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no pasa nada. Les falta el respeto a mis padres y no sucede nada. El mayor de este problema todavía aún es que los padres consientan en permitir eso con sus hijos. Dios permitió que los jóvenes presenciaran este acto y que ellos mismos lo sepultaran. Dios quería causar en su corazón un temor y reverencia a Dios. El punto número 2 que quiero resaltar en esto es, y vino gran temor. Primero dice, cuando muere Ananías, vino gran temor sobre los que oyeron, los que estaban cerca. Pero en el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas nuevamente. Se divulgó sin duda. Y vino gran temor. Este acto no le suena tal vez también a algo en el Antiguo Testamento.
el pecado de Acán. Acán tomó, cuando tomaron la ciudad de Jericó, Acán tomó de lo que Dios ordenó no tomaran. El pueblo fue a la guerra contra Jaya cuando vencieron, derrumbaron a través de lo que Dios les permitió las murallas de Jericó. Entonces el pueblo va a la guerra contra Jai y lo que Acán había tomado les fue contado como pecado al pueblo. Entonces, en resumen, Dios le dice, perdieron esta batalla, los israelitas dijeron, pues no vamos a mandar a todos, es un pueblo pequeño, ¿para qué mandamos a todos? Dios nos ha permitido la victoria y Dios está con nosotros. Josué estaba seguro, Josué lo sabía. Él sabía que su corazón estaba bien delante de Dios, pero Dios tomó lo que Acán hizo de tomar el manto babilónico que le tentó en su corazón y que por su propia concupiscencia él lo aceptó y lo hizo. Eso fue tomado como pecado en el pueblo y Dios no permitió esto. Entonces le dice a Josué que, pues no, o sea, que tiene que quitar el pecado de Acán. Entonces vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos 19 al 25, dice así. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y entonces Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Entonces Josué más adelante dice, y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Pues una disciplina terrible. Levantan piedras, levantaban ese tipo de cosas para dejar ahí en visto, y que cuando pasaran y preguntaran sus hijos, generación tras generación, vieran tal vez un montón de piedras, oye papá, ¿por qué? Ah, pues mira, y contaran la historia, e infundieran, vamos a explicar un poquito todavía más de esto, no se espante hermano, infundieran ese temor que debían de tener a Dios. Pero ¿qué temor? Debemos aprender a temer. ¿Qué temor? Vamos a explicarlo en un momento. La rebelión de Coré también. Coré junto a mucha gente se rebelaron contra Moisés, hizo su golpe de estado casi, se levantaron contra la autoridad que Dios había levantado, que era Moisés, contra las órdenes de sacerdotes que Dios había establecido, se levantaron. Obviamente, aquel que se levanta con la autoridad, dice la palabra, que se levanta contra Dios. Entonces, al final de cuentas, se levantaron contra Dios. ¿Cuál fue su castigo? Literalmente Dios abrió la tierra y dice la palabra de Dios que cayeron vivos al Seol. O sea, hermano, se abrió la tierra literal y cayeron vivos al infierno, así de simple. Y dice que Dios quemó a aquellos que se habían levantado junto con Coré. Algunos dirán, bueno, pero pues esto era en el Antiguo Testamento. Dios se movía de forma diferente en el Antiguo Testamento. Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira. Nuevo Testamento. Hebreos 12, 29. Después de hablar en este capítulo 12, de hablar en el capítulo 11, después de hablar de los héroes de la fe, de cómo Dios estuvo con ellos, de cómo
Moisés, su galardón fue tener la mirada puesta en Cristo. En este capítulo 12 nos habla de que Jesús, debemos tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien puso por él el morir por nosotros, por amor a nosotros. Exhorta en no rechazar la gracia de Dios, teniendo para con nosotros la gran recompensa de la eternidad para con él. Y dice en el versículo más adelante, en el verso 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué ha pasado entonces? Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios es el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Cómo estaríamos? ¿Cuánta gente moriría si Dios viera o decidiera cada que pasara esto, un corazón vano, un corazón literalmente hipócrita, mentiroso, como fue el de Ananías y Zafira, que Dios quitara la vida de cada uno? ¿Por qué Dios lo hizo y lo permitió en la primera disciplina eclesiástica? Dios tenía que mostrar que Él era el Dios verdadero, Dios santo, Dios 3 veces santo, un Dios que no admite el pecado frente a Él. La iglesia, las personas alrededor, desde el Antiguo Testamento, estas disciplinas impactantes, impresionantes, Dios las permitió para que la gente temiera a Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos perdido el sentido de la santidad. Hemos perdido el temor a Dios. Vivimos, yo creo que en todos los tiempos ha habido eso. Cristianos incluso, gente que conocía de Dios, que había visto sus maravillas como el pueblo de Israel, que había visto literalmente sus maravillas como el pueblo de Israel, y perdieron el temor a Dios, perdieron todo aquello que les llevaba a respetar a Dios. Dios tiene muchísimos extraordinarios atributos: el amor, la omnipresencia, la omnisciencia. Es inmutable, pero Él también es justo. El problema que para muchas personas hay es que, bueno, Dios es amor. Ahí están los extremos, aquellos que piensan que Dios es amor. Dios, testigos de Jehová dicen que Dios no va a enviar a nadie al infierno, por lo tal el infierno no existe. Abrió la tierra y mandó directamente al infierno a Coré y a quienes estaban con él. ¿No existe el infierno? Dios es amor, es cierto. No estamos diciendo que Dios no sea amor, pero Dios también es justo y tiene una serie de atributos, Dios, en el cual Él es santo y Él no permite el pecado delante de Él. Entonces está ese extremo donde se piensa que Dios es todo amor. ¿Él cómo me va a mandar al infierno si Dios es todo amor? Está el otro extremo que piensan que Dios no es amor y que Dios es malo. Bueno, ¿por qué Dios creó el mal de entrada? Dios no creó el mal. Es desconocimiento de su palabra. Si Dios es amor, ¿por qué permitió esta pandemia? El ser humano tiene un sentido de creerse tan bueno y tan superior a Dios y si existe un Dios, pues si Dios es amor, entonces ¿por qué permite todo esto? Nos creemos a veces superiores a Dios y creemos que Dios es quien se tiene que ajustar a nuestros deseos. Creemos que Dios es quien se tiene que ajustar a lo que nosotros creemos. Dicen ellos, me cuentas estas historias de Acán, me cuentas estas historias de Coré, me cuentas estas historias de la esposa de Lot, que Dios hace que voltee y la convierta en estatua de sal. Qué buen Dios tienes, ¿eh? Ellos hablan así. Entonces, cuando comprendemos que Dios no creó el mal, cuando comprendemos que lo que Él hizo fue crear al ser humano con libre decisión de adorarle, de respetarle, el hombre decidió rechazar a Dios, desobedeciéndole, guiándose por sus propias concupiscencias. Y cuando entendemos esto,
y cómo Dios en su gran amor y en su gran misericordia, desde el inicio de la fundación del mundo, Él decidió crear un maravilloso plan, aunque nadie lo conocía, aunque nadie lo sabía, de enviar a su Hijo Jesucristo. Él lo creó desde el inicio. Y está ahí la profecía, cuando la mujer pecó, que su simiente iba a derrotar a la serpiente, al enemigo. Ella te herirá, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Desde ahí es una profecía directamente de Jesús. Él en su gran amor, si Dios hubiera querido, hubiera destruido al ser humano por su desobediencia. Desde ese mismo instante. Y hubiera creado robots, pero desde que entendemos que el ser humano decidió corromper las ordenanzas de Dios por amor a Él, entonces comprendemos que todo lo que hemos vivido hasta este momento y hasta esta hora ha sido por la corrupción y el pecado del ser humano. Dios, desde que el hombre falló, mostró su perfecto amor al condenar el pecado y ofrecer una solución de salvación para ti y para mí. Pero vivimos en el mundo al revés. El ser humano le teme más al coronavirus que al pasar una eternidad en el infierno. El mensaje que Nabucodonosor dio a los pueblos es el mismo que nosotros damos el día de hoy. ¿A qué te refieres, hermano Gibran? Nabucodonosor creó una estatua enorme, estatua imponente, maravillosa estatua que a los ojos de las personas pues era de wow. O sea, Nabucodonosor, conocemos el corazón de Nabucodonosor en sus tiempos donde él quería que fuera visto. Y el mensaje que él dio: quien no adore, quien no venere, quien no se arrodille ante esta imagen va a ser echado al horno de fuego. Y nuestro mensaje es el mismo: quien no adore a Dios, quien no le reciba, va a ser echado al infierno. Es una analogía del mensaje que provocó muchísimo temor en la gente en esos tiempos. Un mensaje incorrecto, repito, no estoy diciendo que haya que venerar, ni estoy dando a entender que haya que venerar ídolos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en esos tiempos la gente que Nabucodonosor infundió un temor incorrecto a una estatua y a él mismo. Él se sentía Dios y que los iba a echar al horno de fuego para morir eternamente. Y nosotros predicamos el Evangelio donde no podemos ocultar la verdad, no podemos diluir el Evangelio. Aquellos que mueren lejos de Dios van a ir al infierno. Y no podemos diluir esto, mis hermanos. No podemos cambiarlo. Pero aquellos que buscan de Dios, y aún cuando mueren, esas personas habían tenido un temor por su vida física. Y por eso se arrodillaron ante la imagen de Nabucodonosor. Pero hubo jóvenes que no lo hicieron. Y aún ellos no tuvieron temor de perder su vida física, porque sabían que al perder su vida física ellos estarían con aquel que les dio la promesa de estar con él, de salvación. Ellos sabían a quién servían, ellos sabían a quién temían. Entonces el temor que Dios quiere que tengamos no es el temor que la vida actual la tiene. Repito, el ser humano, vivimos en el mundo al revés. En ese mismo ejemplo que acabamos de dar, lo era. La gente tenía temor por perder su vida física y por eso hizo lo incorrecto delante de a los ojos de Dios. Pero aquellos que va y se les dice: oye, conoces de Dios, te has alejado de Dios, no has temido a Dios, no le has respetado, no le has venerado, conoces su palabra, te has alejado de Él. Tú sabes cuál es el destino de los que se alejan de Él. Y no le temen a eso. Qué ironía. El ser humano le teme más a una vacuna, ¿no? Cuando haya la vacuna no se la pongan, porque pues es el coronavirus, se los inyectan. Le temen más a una vacuna, le temen más a lo que ha habido, que le sacan el líquido amniótico de las rodillas, le temen más al láser
del termómetro, lo cual, dicho de paso, pues no es cierto, nada de eso. Le temen más a eso que temerle a un Dios vivo, santo, que el mensaje es claro, donde perderán su vida si no se arrepienten de sus pecados. Es impresionante. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues Satanás va a ser el que va a reinar ahí en el infierno, ¿no? Hay que temerle a Satanás. No, este versículo no dice eso. No teman a los que matan el cuerpo, no temas a un virus, no temas a la falta de trabajo, no temas a un láser de un termómetro, no temas a una vacuna, no temas a que puedas perder tu vida en esta vida terrenal. No temas a eso, a quien puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Temed a él que puede destruir tu alma en el infierno. Cuidad o procurar ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nuevamente aquí nos dice no temas, no temas, no temas. Dios nos invita a no temer, pero entonces debemos aprender a temer. Dios está en control y tiene todo en su mano. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Hemos ya visto algunos detalles de que a través de la palabra de Dios, Dios nos invita a no temer. Y algunos podrán decir, bueno, a ver, no entiendo, porque entonces, si nos dice la palabra de Dios que no temamos, pero nos invita a temer a Él, entonces, ¿cómo? Aparte, pues Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso de que tenemos que aprender a temer y que tenemos que temer a Dios? O sea, de entrada aquí, la primera respuesta que tenemos, debemos aprender a temer. ¿A qué debemos aprender a temer? A Dios. Esa es la respuesta al título de este mensaje. Pero no es que la Biblia se contradiga, sino aquellos que no conocen de Dios. Aquellos que no conocen de Dios, bueno, pues simplemente no tienen el temor de Dios, ¿no? Ellos no lo tienen. Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, pues tienen el temor de Dios, pero ¿qué es el temor de Dios? Y aquellos que se han alejado de Dios, bueno, están en una línea muy delgada, donde tristemente estamos estudiando la carta a los romanos y el miércoles vimos la parte donde, vamos a continuar viendo, donde Dios dice, ellos fueron entregados por Dios y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo peor, mis hermanos, que le puede pasar a un cristiano. Que Dios los entregue a una mente reprobada, a una mente cauterizada donde ya ellos ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Ya lo que hacen aquel que conocía de Dios, porque ya ni cristiano es, aquel que conocía de Dios, aquel que le buscaba, ahora no le importa. ¿Puede escuchar esto? ¿Puede escuchar, se va a ir al infierno? Sí, ya lo sé. Dios va a castigar a todos aquellos. Temed más bien a Él, temed al Dios Santo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, ya sé. Y esa es su respuesta al seguir pecando. Esa es su respuesta al seguir haciendo aquello que conocen de la palabra de Dios y que no siguen. Esa es su respuesta, aunque no sea literal su respuesta de sus labios, eso es lo que sus actitudes muestran. Sí, ya sé que debo de temer a Él, pero no me importa. Y yo quiero seguir en lo mismo. Dios los entrega a una mente reprobada, donde ya aquello que es pecado y que lo saben y que están seguros que es pecado, no les hace recapacitar. Pero temer a Dios va mucho más allá de tenerle miedo a Dios. No se confunda, hermano. Tenerle miedo a Dios no es acercarse a Dios por miedo a Él. No es acercarse a Dios por miedo, por temor, el mismo temor que causó Nabucodonosor entre el pueblo. Se arrodillaban porque le temían a la muerte. No, el temor a Dios es reverenciarle, respetarle.
una reverencia que causa y se ve reflejada en la adoración a Dios, al Dios 3 veces santo, al Dios asombroso, al Dios único, al Dios suficiente, al Dios amoroso, al Dios justo, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente que todo lo sabe, al Dios que no cambia, que es inmutable, al Dios que todo lo sabe, al Dios creador, Dios soberano, al Dios bondadoso, pero al Dios que también es justo. Y no estamos hablando de personas de la Biblia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que lo honraron y lo adoraron por miedo, jamás. O sea, aquellos que buscaron a Dios, aquellos que vieron estas cosas, los jóvenes que vieron a Ananías y a Zafira caer, la iglesia que vio a Ananías y a Zafira caer muertos, donde dice, y vino gran temor sobre la iglesia, no fue de, pues hay que servir a Dios y hay que dar todo lo que tenemos porque tengo miedo a Dios, no, sino que ese temor los llevaba a adorarle, a reconocerle, a reverenciarle, a un corazón que buscaba de él. El amor y el temor van directamente relacionados. El amor y el temor a Dios me refiero. Es decir, le tememos a Dios porque le amamos. Es decir, si cambiamos esta palabra de temer, podemos decir, le reverenciamos, le respetamos, le honramos, le adoramos, le alabamos, le obedecemos porque le amamos. Y ese amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué gran amor! Aquel Dios que alguno pudiera decir, oye, pues sí, pero los mató, oye, es un Dios malo, es un Dios que Dios tan sádico comete esto. No, aquí está la respuesta. Ese amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Más adelante, en Primera de Juan dice, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó desde la fundación del mundo. Y Él, en el pecado del hombre, en la caída del hombre, por decisión del hombre, cayó, pecó. Y todas estas consecuencias, Él no las midió, el hombre no las midió. Pero que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que Dios tan malo envía a su propio Hijo a morir en la cruz por aquellos que decidieron no obedecerle. Más bien la pregunta es esa. Aquellos que responden que es un Dios malo. Nuestra respuesta ante eso, ante esas preguntas, más bien que Dios ofrece desde la fundación del mundo a su Hijo Jesucristo, a su propio Hijo, a morir por ti y por mí, a pagar el precio de que derramó cada gota de su sangre por ti y por mí, cuando nosotros no lo merecíamos. Que Dios hace eso, matar a su propio Hijo por ti y por mí, para nuestra salvación. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Jesús llegó después. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No, Jesús fue mostrado en los postreros tiempos, pero destinado en amor de Dios para nosotros desde la fundación del mundo. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y Pedro dice aquí, conducíos en temor. ¿Cuándo? Cuando nos acordemos, cuando nos convenga, cuando nos debemos de conducir con temor a Dios. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Voy a leer unos versículos ya para concluir, hermanos, que hablan del temor a Dios y cómo el temor a Dios en el cristiano
No, el cristiano no le sirve, no le busca a Dios por miedo a Dios. Obviamente el temor constante de fallarle a Dios, ese es el temor a Dios también. Eso incluye el temor a Dios. El miedo de fallarle a Dios. El miedo de alejarnos de Dios. Busca con diligencia cuidar tu salvación. ¿Por qué? Porque hay de aquel que descuida su salvación. Hay de aquel que se aleja de Dios. Ese es el temor que debería, ese sí es el miedo que debería de haber en cada cristiano. Tengo miedo y tengo temor de que Dios se aleje de mi vida, de que aquel Dios que me dice, no temas porque yo te ayudo, no temas porque yo te sostengo de tu mano derecha, que ese Dios me suelte de su mano. Ese sí es mi mayor miedo. No hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese sí es mi mayor miedo. Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea, aquel que le teme a Dios, Dios es misericordioso con él, ¿sí? Salmos 34:7-8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Proverbios 14:26-27, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Moisés decía en Éxodo 20:20, respondió al pueblo, no temáis. Pareciera esto una controversia, pero les dice, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. O sea, no temas, pero sí teme. Sí, no temas de todo aquello que te rodea, no temas de lo que hay en el mundo, no temas porque Dios está contigo, pero teme a Dios. ¿Por qué? Teme a aquel que está delante de vosotros. ¿Por qué? Para que no pequéis. Qué maravilloso y extraordinario es el amor de Dios, que nos invita a temer a Él para que no pequemos, para que no nos perdamos, para que no le fallemos. El temor, debemos aprender a temer, porque todos estos son los beneficios de temer a Dios. Para concluir, hermanos, el temor a Dios va directamente relacionado con la fidelidad. Serle fiel a Dios y el temer a Dios significa esto, que es un esfuerzo constante del creyente, del cristiano, consciente, no es de que me va a llegar, no, es consciente de que tenemos que honrar, adorar y reverenciar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Aquel que teme a Dios le busca, aquel que teme a Dios ora, aquel que teme a Dios en sus decisiones está Dios, aquel que teme a Dios en su trato con su esposa, en su trato con sus hijos, en su trato en el trabajo, aquel que teme a Dios, está Dios presente en todas esas cosas. Aquel que teme a Dios en sus decisiones, en sus finanzas, Dios está presente. Y el cristiano que teme a Dios no hace ningún movimiento sin que Dios esté presente. El pastor John Piper decía, Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de Él. Describía él el temor de Dios como esto. Voy a volverlo a leer. Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de Él, sino solamente correr hacia Él. En otras palabras, dice él, es el medio por el cual recibes a Jesús, es el medio por el cual vienes a Jesús, no porque le debamos algo, no por miedo a Él, sino por reverencia a Él, porque Él ya dio todo por cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos que poner nada, Él lo dio todo.
Al final todo se resume en el amor que Dios tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. No para acercarnos a Dios por miedo, sino para acercarnos a un Dios que nos da esperanza de una vida eterna y al que tememos por amor. No es cualquier cosa hablar del temor de Dios, va más allá del miedo. Es lo que nos lleva a vivir una vida obediente, una vida santa, porque Él es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos del consejo y yo estamos aquí, desconocemos cuál sea el plan de Dios que nos ha tenido aquí, pero entre algunas preguntas que algunos tal vez nos pudieran hacer, entre algunas preguntas que tal vez pudiéramos recibir, oigan hermanos, pues ya están ahí, no tienen miedo, no les da temor. Pudiéramos reaccionar de muchas formas. En temor a lo que nos rodea, en temor, no, pues es que yo no quiero contagiarme, yo no deseo esto. En respuesta a eso, en mi corazón pensaba y decía, pues yo pudiera decidir, bueno, pues saben qué hermanos, la verdad es que pues tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar de ellos, y es cierto, no estoy diciendo con esto que no tengamos que cuidarnos, ni que no seamos prudentes, nos ven con cubrebocas, y tenemos que seguir todas esas reglas, las tenemos que seguir porque eso es la recomendación y tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que cuidarnos, pero me estoy yendo a la parte del extremo donde tememos incorrectamente. Yo pudiera decir, hermanos, pues no saben qué, pues yo me cambio de iglesia o yo permanezco así, ajeno, yo voy a ver las transmisiones, voy a seguir buscando de Dios, pero de lejitos, porque sí tengo cierto temor. Pero es más fuerte el temor a Dios de no hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Si yo decidiera hacer algo así, en temor a otra cosa y no en temor a Dios, entonces Dios, yo no sé qué haría con mi vida. Estamos aquí, hermanos, y buscamos de Dios en respuesta a lo que Él nos ha ordenado y en respuesta a lo que cada cristiano tenemos que hacer, buscamos de Dios. Ahí tal vez donde usted está, tal vez usted en el regreso a todo esto a congregarnos, tal vez usted no pueda hacerlo por alguna situación, pero a lo que voy es en reverencia y en temor a Dios, aún en la transmisión, aún en sus casas, debemos seguir adorando a Dios. Aún donde usted esté, ya sea que salga, no salgamos con temor, no salgamos con miedo, porque dice la Biblia, no temas, yo estoy contigo. Pero sí debemos de temer a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra alma en el infierno. Debemos temer a Él, debemos temer a Dios, honrarle, respetarle, amarle, adorarle y no dejarle, mis hermanos. Y aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que Nabucodonosor tenía una conciencia cauterizada. Nabucodonosor terminó de lo peor, pero él reconoció a Dios, que él no era Dios. Él fue entregado a una mente reprobada. Si has sido entregado a una mente reprobada donde ya no te interesa las cosas de Dios, y aunque las sabes y las conoces, tu respuesta en rebelión a Dios es esa, no me importa, lo sé, pero no me interesa. Al igual que Nabucodonosor, puedes reconocer que Dios es único, que Dios es grande, y Dios comenzará a cambiar tu corazón. Si tú no conoces de Dios, te invitamos a que le recibas en tu corazón, porque Él en amor, desde la fundación del mundo, tenía destinado a su Hijo Jesucristo, porque sabía que la humanidad no era confiable, pero Dios en amor lo entregó por ti y por mí. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios, ante ti estamos, Padre, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu omnipotencia, reconociendo que eres un Dios santo, 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 Señor. Reconociendo
que sin ti nada somos, Dios, y que debemos aprender a temer, no aquello que nos rodea, no a un virus, no a cosas probablemente incoherentes, más que a ti, Dios. Nos invitas a no temer aquello porque tú estás con nosotros. Nos invitas a no temer de aquello que puede matar el cuerpo. Y algunos dirán, bueno, pero ¿que esta vida no vale? Al menos no vale más que una vida eterna con Cristo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en los cielos, sino no está aquí en la tierra, sino en los cielos de donde esperamos a Cristo que vuelva por su iglesia. Anhelamos y deseamos que Dios toque el corazón de aquellos que se han alejado. Si tú te has alejado, pídele perdón a Dios. Si tú te has alejado y has detectado que probablemente conoces de Dios, pero no te importa el pecar, no te importa el fallarle, no tienes temor de Dios, pídele perdón, reconócele a Él como Dios y que solo Él es quien puede ayudarte a tener un temor reverencial en amor a Él. No te seguimos, Dios, por miedo, te seguimos, Padre, porque te amamos. Y si nos da temor el alejarnos de ti, si nos da temblor el no estar cerca de ti, que ese temor, que esa reverencia y ese respeto a ti, Dios, podamos tenerlo en todo momento, Padre, por amor a ti, Señor. Y aquellos que no te conocen y probablemente no te han recibido en su corazón, no les estamos haciendo la invitación de acercarse a ti por temor, no, sino les estamos dejando ver aquel Dios que en amor envió a su Hijo Jesucristo. Si hubiera sido un Dios malo, habría destruido al mundo total en un abrir y cerrar de ojos. Pero fue un Dios amoroso que mostró su misericordia desde la fundación del mundo por una humanidad pecadora, Señor. Y que en amor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para ofrecerles libertad, para ofrecerles salvación. Y en ello, si tú quieres hacer esta oración, hazla ahí donde tú estás y dile: Dios, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco mi pecado ante ti. Yo reconozco que he temido más las cosas del mundo que a ti. Probablemente he escuchado de ti, Señor, pero no ha habido nada que me impulse a acercarme a ti. Pero ahora tu Espíritu Santo me impulsa a hacerlo, Dios, y quiero que tú entres a mi vida, me perdones, me arrepiento de todos mis pecados, me perdones. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a Él. Y Dios, me ayudes, Padre, a que no solamente te reciba como mi Salvador, sino como mi Señor. Y como mi Señor, alabarte, adorarte, por amor a ti, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les dejo con mi hermano Guillermo. Bien, vamos a continuar agradecidos con Dios. Gracias por la vida de nuestro hermano Gibran, que ha compartido esta palabra, y como siempre, hermanos, los invitamos, los exhortamos a ser hacedores de ella y no solamente oidores, ¿verdad? Como muchos dicen, no echemos esto en saco roto, sino que sea albergado en nuestro corazón y podamos llevar a cabo lo que el Señor nos pide en estos momentos. Bien, mis hermanos, tenemos anuncios muy importantes, el cual les pedimos que estén atentos. Estos anuncios son de gran importancia. Y tenemos otros anuncios. La primera es seguir orando por la situación mundial en torno a esta pandemia, por la economía de las familias también. Hay que seguir orando por esta situación que atraviesa nuestro país, pero también el mundo, ¿verdad? Vamos a estar orando por eso. También les recordamos la transmisión de estudio a los Cartas a los Romanos, el miércoles a las 7 de la noche, puede conectarse. También tenemos el devocional de niños 11:30 AM el día domingo
Antes de iniciar el culto, están transmitiendo el devocional para niños de 11:30 a.m. todos los domingos. Recordarles que nuestro próximo culto dominical es a las 12 del día. Solamente tenemos culto dominical, 12 del día. Y también las predicaciones se estarán publicando a través del canal de YouTube. Igual que el video que vimos para los niños, se estará publicando cada 8 días. Se iniciarán los cultos presenciales el próximo domingo. Pongan atención, hermanos, el domingo 2 de agosto estamos iniciando el culto presencial con las siguientes recomendaciones y los cuidados que hemos tomado en cuenta. Hemos tomado las precauciones recomendadas por la Secretaría de Gobernación, por las autoridades que han dado a través de las noticias, a través de los medios. Estamos teniendo todos los cuidados para poder llevarlas a cabo. Y como medidas de seguridad hemos adquirido 2 tapetes sanitizantes, hemos adquirido gel antibacterial, se adquirirán unos termómetros digitales, se colocarán las sillas a sana distancia como hemos aprendido, y las sillas serán de entre 1,5 metros de una silla a otra. Son medidas que estamos tomando, hermanos. Se recomienda que adultos mayores a 65 años, hermanas que estén embarazadas, niños menores a 8 años, les recomendamos que lo más factible es que queden en casa, ¿verdad? Son las recomendaciones que también dan, que son las personas más vulnerables al virus ahorita. Entonces, hermanos mayores de 65 años, hermanas embarazadas y pequeños menores a 8 años, nuestra sugerencia es que queden en casa. Lo pueden ver la predicación por medio de lo que se está transmitiendo, pero hermanos mayores, si ustedes gustan acompañarnos, es bajo su criterio, hermanos, ¿verdad? No queremos cerrar las puertas a nadie, pero queremos tomar las medidas que están dando. Queremos sujetarnos a esas medidas, tanto sanitarias como lo que están dando nuestras autoridades gubernamentales. Entonces, estas son las recomendaciones. Encarecemos que cualquiera que tenga algún síntoma, aunque sea no grave, que no esté seguro qué es lo que tiene, permanezca en casa, ¿verdad? Y también vamos a tomar la medida que si usted, hermano, llega al lugar y trae temperatura alta, le vamos a pedir que mejor regrese a casa, que descanse, que sea atendido por un médico, ¿verdad? Hasta que sepa qué es lo que tiene usted, hermano. Entonces, si usted viene con algún síntoma, mejor quédese en casa a descansar y tenga los cuidados necesarios. Domingo a domingo continuaremos con la transmisión de cultos a través de las redes sociales para quien no pueda asistir, ¿verdad? Quien no pueda asistir, como estamos pidiendo las hermanas embarazadas, se queden en casa y puedan ver la transmisión por ese medio, ¿verdad? También en esta semana les estaremos haciendo llegar y se publicará un reglamento que deberemos seguir al pie de la letra, como es usar cubrebocas, hermanos. Si usted nos visita, si usted viene, amigo, le pedimos que traiga su cubrebocas, le pedimos tomar las medidas que se van a dar, como ya lo saben, la sana distancia. Sabemos que muchos tienen ya el deseo, el gusto de estrecharse la mano, darse un abrazo con los hermanos, pero pedimos aún todavía, mis hermanos, que permanezcamos sin hacerlo, o sea, no saludarnos de manos, no darnos abrazos y esperar este reglamento que se dará por el medio de WhatsApp y se estará publicando. Entonces son las medidas, mis hermanos. Queremos tomar las mejores precauciones, queremos ser diligentes, como dicen, queremos sujetarnos a nuestras autoridades también, que son puestas por Dios, pero también pedimos de su parte, hermanos, que ustedes nos apoyen, que ustedes nos ayuden. Si no, evite, hermano, venir sin cubrebocas, evite saludar. Entonces son lo que estamos recomendando y algunas otras medidas que en estos días seguiremos tomando, pero está abierto el culto dentro de 8 días, hermanos, y tenemos los cuidados y vamos a llevarlo a cabo.
También, mis hermanos, queremos agradecerles por este tiempo y vamos a despedirnos, vamos a hacer la oración de despedida, seguida de la bendición apostólica por parte de nuestro hermano Gibran Telles. Vamos a despedirnos, a despedirnos y como siempre, hermanos, disfrute de la familia. No diga, pues toda la semana he estado con la familia porque me toca trabajar en casa. No se canse, hermano, no se canse de amar a su familia, no se canse de estar con su familia. Disfrútela, conviva con ella, ame a su esposa, ame a sus hijos. Disfrute de estos días que Dios le está permitiendo estar con ellos, porque habrá tiempos que aunque usted quiera estar con ellos no va a poder. Entonces, disfruta la familia, disfrute a su esposa, a sus hijos, disfrute este día. Vamos a agradecerle a Dios y vamos a despedirnos con esta oración. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido llevar este primer culto, tanto presencial como por los medios, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que has traído a través de nuestro hermano Gibran. Te agradecemos, Padre, porque hemos podido entonar estos cantos en alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hablado a nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tenemos temor a ti, Señor. Y te agradecemos en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que conforme a tu voluntad tú nos bendigas, que tú nos guardes por donde andemos, por donde estemos, Señor, a donde vayamos, Señor. A veces por trabajo, por cuestiones, Señor, familiares, te pedimos que tú nos guardes conforme a tu voluntad, Señor. Estamos en tus manos, confiamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con la bendición apostólica. Dejo el lugar a mi hermano Gibran. Gracias. Bien, mis hermanos, pues vamos a despedirnos con la bendición apostólica de Pablo a los Corintios en su capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre. Y que Dios les bendiga, mis hermanos, y estén atentos, por favor, a lo que vamos a publicar en Facebook, a lo que vamos a enviar por los grupos de WhatsApp, de lo que ha comentado mi hermano, para que estemos atentos, siendo conscientes cada uno, cuidándonos los unos a los otros, y bueno, pues haciendo y acatando todo esto como se los vayamos a ir comentando, mis hermanos. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.